Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Rodríguez, yo soy la fisioterapeuta de la sede de Bogotá de Medicarte. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de fisioterapia para mejorar la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, pues para iniciar voy a hablarles lo que significaría la fatiga. La fatiga es como esa sensación que tienen los pacientes de una pérdida de la energía, de tanto física como mental, durante sus actividades diarias. Lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos mejorarlas a través de ciertas estrategias. Por ejemplo, la primera es aprender a descansar. ¿Por qué? Las personas tenemos la mala costumbre de que cuando pensamos que es descansar es dejar a un lado la actividad que estamos haciendo, sentarnos y cambiar la actividad por otra. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Nos sentamos, podemos prender el televisor, ver alguna película o sentarnos a ver una revista, a leer de pronto un libro que está interesante o ponernos a contestar algún correo o contestar de pronto WhatsApp o hablar con alguien. Lo ideal es que las personas con esclerosis múltiple entiendan, y todos debemos entender, que no son solo nuestros pacienticos, sino todos debemos entender que descansar es simplemente no hacer ninguna actividad. Estas actividades requieren de energía. Si tú ves una película, requieres energía. Si vas a leer, requieres energía. Y si vas a contestar o hablar por teléfono con alguien, necesitas de energía. Realmente esos minutos de descanso son para no realizar ningún tipo de actividad, es realmente para descansar. En esos momentos podemos, por ejemplo, realizar manejos de respiración. Alguna vez habíamos hablado de la importancia de la respiración durante la actividad. Hacer esos momentos de estar con nosotros mismos, respirar e intentar relajarnos. Eso sería descansar. Lo otro que debemos tener en cuenta es que debemos empezar a priorizar nuestras actividades durante el día. Esa priorización depende mucho de aprendernos a conocer. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las personas cuando se levantan tienen mayor energía para hacer actividades, pero por ejemplo las personas con esclerosis múltiple, hay momentos del día en que se sienten vitales, pero al transcurso del tiempo esa energía empieza a descender. Lo importante es que al conocernos empecemos a establecer en qué horarios estaría más frecuente esa energía para hacer como de pronto las actividades que requieran de cierta cantidad energética para realizarlas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podríamos pensar? Se recomienda, por ejemplo, que en las primeras horas del día se realicen como esas actividades que se requieren que sean más vitales. Lo que podemos hacer es como priorizar esas tareas de la siguiente forma, hacer una lista diaria, una lista semanal de todas esas actividades que se te necesitan hacer y marcar cuáles de todas ellas son las que son más importantes. Esa sería como priorizar ese tipo de actividades. Identificar cuáles de aquellas, de pronto esas actividades que nosotros miramos que hacemos en el día a día, no se requieren hacer o no son urgentes de hacer. Entonces las podemos dejar de pronto a un lado y pensar en que si esas actividades que nosotros realizamos o priorizamos durante el día, cuánta energía nos va a consumir, si definitivamente requerimos de mucha fuerza o tenemos que hacer muchos desplazamientos, o si de esas actividades priorizadas tenemos, por ejemplo, que pedir ayuda o realizarlas de pronto en algún momento diferente en el día. Eso es la idea o es un tip que debemos hacer para mejorar como esa fatiga muscular. Lo otro es delegar tareas. Lo que hay que entender es que no es malo pedir ayuda. Eso lo tenemos que hacer todos los seres humanos. Contamos además con las personas con las que vivimos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, no es un error pedir ayuda en ciertas actividades. Hay que hacerlo. Y también pues uno pues le explica a los demás que a veces hay cosas que pues requerimos que nos ayuden. Así de simple como si estamos en el trabajo y necesitamos alcanzar una caja que está en lo alto y requerimos de mucha fuerza, pues solicitarle a alguien que nos ayude. No está mal. No es tampoco una forma de mostrar de pronto debilidad, porque pues a veces tenemos la mala costumbre de pensar que pedir ayuda es un símbolo de debilidad, y eso no es así.
Simplemente es que pues hay actividades que requieren de un esfuerzo, del cual pues si necesitamos estar bien, requerimos que alguien nos ayude a realizarlo. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, es calcular durante ese tiempo las tareas que se necesitan y en qué momento se deberían hacer, para tener como planificado también el esfuerzo que vamos a realizar esas tareas y en qué momento de dividirlas. Por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, en la casa, tengo que lavar la ropa, me acerco a la lavadora, echo la ropa, la divido entre blanca y oscura, empiezo a lavar primero la oscura, aplico los jabones, los detergentes que se utilizan para el lavado, utilizo la lavadora, pero cuando terminan los ciclos de esta, pues se requiere de ciertas actividades, como es sacar la ropa, meterla de pronto en algún balde para empezarla a extender. En ese momento, pues tenemos que pensar entre toda esa actividad y este tiempo, en qué momento requerimos de ayudas. Por ejemplo, sé que donde voy a necesitar más energía va a ser de pronto cuando se extienda la ropa, que necesito o colgarla, ¿cierto? O colgarla en las rejitas, o necesito colocarla en algunos ganchos y colocarlas en espacios altos. O son implementos, por ejemplo, sábanas o colchas que son muy grandes, que se requiere de pronto que alguien nos ayude y nos facilite como esa actividad. Entonces, lo bueno de mirar y planificar todos esos tiempos en nuestras actividades es saber en cuáles las puedo realizar sin ningún problema, cuáles requieren de pronto un poco de esfuerzo y cuáles definitivamente requieren de pedir a alguien que nos ayude. Vuelvo y les comento, el pedir ayuda no es una debilidad, ni tampoco es exigirle a los demás que hagan cosas por nosotros porque sí. Simplemente hay cosas que pues si vivimos en un entorno y en una sociedad, pues obviamente todos somos un engranaje, podemos pedirle ayuda a alguien más. Entonces, en ese caso es importante ese solicitar que nos ayuden en alguna parte de nuestras tareas diarias. Lo otro que tenemos que mirar es la planificación. Esa planificación es como conocer las prioridades, cómo nos ayuda a organizar nuestro día a día. Por ejemplo, planificar la semana de una manera más eficaz. La idea es hacer como un plan diario o semanal. Es como tener los retos realistas de nuestras actividades diarias, sabiendo las capacidades que tenemos y nuestros puntos en el día, como les había comentado antes, que podemos ser o más vitales o ya nos toca empezar a ejercer unos tipos de actividades en que no requieran de mucho esfuerzo. Lo otro que es importante es organizar los espacios. Uno a veces piensa que los espacios no son importantes en el sentido de dónde tenemos nosotros nuestros objetos. Algo que sí es importante que manejen las personas, cualquier persona, es nuestros espacios situados en lo que es como más fácil de coger o es lo más fácil visualmente. Normalmente uno debe colocar en estos planos, que son con los planos más visuales y más fáciles de adquirir, todo lo que sea de uso más frecuente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo clarísimo, que es nuestro cepillo de dientes. Nuestro cepillo de dientes no lo tenemos guardado en un cajón del cuarto, lo tenemos de pronto en un vaso en el baño, por ejemplo, y es en un espacio y en la superficie en donde nos estamos lavando las manos, donde tenemos de pronto la crema de manos, tenemos el jabón, la crema de dientes y el cepillo. ¿Sí ven? El cepillo está porque es de uso diario, es de uso frecuente, el cual siempre se mantiene en los espacios que tenemos a nuestro alrededor. Eso es clarísimo. En eso también tiene que ser muy claras las cosas. Por ejemplo, en esa organización del día, yo les hablaba de cómo debemos organizar y planificar nuestros tiempos. A veces, por ejemplo, esa planificación está desde saber qué tipo de ropa me voy a colocar al siguiente día, por ejemplo, y planificarla y dejarla organizada. De pronto es una actividad que no requiere mucho esfuerzo y la dejo al final del día, antes de ya de tomar el descanso nocturno, de poder dormir, dejo organizada la ropa del día siguiente para que yo la tenga dentro del espacio de manejo fácil o de frecuente
que tengo el día a día. Por eso la organización de los espacios es súper importante. Por ejemplo, yo tengo acá como una lista como de algo que pues tenemos que tener muy claro cuando realizamos esa organización de los espacios. Por ejemplo, guardar al alcance los objetos utilizados con regularidad, o sea, los que hablamos como el cepillo de dientes. Guardar junto los objetos que se utilizan a la vez, guardar junto a los objetos que se utilizan solo una vez. Guardar en lugares objetos ligeros e irrompibles que rara vez utilicemos, o sea, en lugares altos utilizar, por ejemplo, las toallas yo las coloco en la parte alta porque esas solo las voy a sacar una vez a la semana, por ejemplo, cuando hago el cambio de toallas o por ejemplo las sábanas de mi cama cada 8 días, pues las dejo en una zona alta para sacarlas y utilizarlas. Siempre en lugares altos se utiliza o se guarda o se tienen los objetos de menos regularidad. Por ejemplo, en los lugares bajos, los objetos pesados que rara vez se utilizan, por ejemplo. Dejar también las tareas de trabajo lo más ordenadas y desocupadas posibles. ¿Qué significa eso? En nuestro lugar de trabajo lo que tenemos que hacer es mantenerlo organizado y en cierto punto, al hablar de organizado, lo de limpio. Por ejemplo, que no hayan hojas en exceso, cuadernos en exceso, lápices por todo lado, porque a veces la parte visual de cuando llegamos nosotros a trabajar y al haber tanta saturación de objetos, produce una fatiga no solo física, sino mental. Otra parte importante es, por ejemplo, al tener, nuestros espacios organizados, pues eso nos ayuda con muchas cosas. Lo otro, por ejemplo, importantísimo es el hacer ejercicio. Ese hacer ejercicio también nos ayuda, dependiendo de conocernos, cómo debemos planificar ese ejercicio. Ese ejercicio normalmente va acompañado por una guía por parte de fisioterapia. Por ejemplo, nosotros como fisioterapeutas podemos establecer qué tipo de actividades son las más adecuadas dependiendo de cada paciente. Eso se hace a través de una valoración que se hace en consulta y dependiendo de eso, pues nosotros definimos qué tipo de actividades serían las más eficaces y eficientes para los pacientes. Por ejemplo, la idea es que esa actividad física genere energía, no fatiga. A veces los pacientes piensan que de pronto haciendo más actividad física van a ganar más calidad de vida y a veces lo que producen es mayor fatiga muscular, lo que hace que haya más cansancio, pérdida del sueño, el sentimiento pues de frustración. Entonces lo que se necesita es que siempre que ustedes vayan a necesitar alguna actividad física, nos lo soliciten a nosotros los fisioterapeutas, que les planifiquemos qué actividades son las que realmente pueden realizar y con qué periodicidad, dependiendo pues obviamente una valoración que se realizaría por parte de nosotros. Lo otro importante es manejar las posturas. A veces las posturas corporales son las que nos definen cómo podemos o cómo en el día a día nos pueden ayudar en ciertas cosas. Por ejemplo, mantener una buena postura corporal, relajada, es fundamental. ¿Se acuerdan que les hablaba que pronto en el descanso podíamos hacer como la parte de respiración? Pasa lo mismo con la postura. Es importantísimo que nosotros nos estemos manteniendo en una postura adecuada, no estemos jibados o no estemos ya en unas posiciones en que por exceso de tiempo en esas posiciones malas producimos esa fatiga muscular que a veces pues obviamente nos empieza a producir ese cansancio dentro, digamos, de nuestras actividades diarias. Lo otro es la utilización de la tecnología. A veces hay implementos que podemos utilizar en la cotidianidad como dispositivos asistenciales. ¿Cómo son esos dispositivos asistenciales? Por ejemplo, si voy, como lo que hablábamos antes de nuestras actividades de colgar la ropa después de lavar, pero preciso en ese momento no hay nadie. Hay unos dispositivos que se utilizan mucho y que lo manejan mucho, por ejemplo, la terapia ocupacional, que son como aparatos en los que nos ayudan a que los brazos sean más largos y se ejerzan como poleas en el que uno pueda colgar la ropa sin de pronto necesitar o requerir de una ayuda. Por ejemplo, cuando vamos a aspirar, que las aspiradoras que se cogen con mano, que son las portátiles, a veces eso pues obviamente por el movimiento y por ser más pequeños pues producen más fatiga muscular. Lo que se utiliza es de pronto una aspiradora de mango largo en el que pues el movimiento sea más corto,
Se hace la misma actividad, pero se requiere menos energía. Por ejemplo, están las aspiradoras que vienen ahora robóticas, que ya pues obviamente solo enchufar y no las realizan. Esos tipos de implementos que utilizan la tecnología nos pueden ayudar. Es bueno conocer cómo de pronto todos esos dispositivos asistenciales que se encuentran en el mercado que nos pueden ayudar a facilitar esas actividades diarias de nuestra vida. Entonces, en ese caso también pues revisar cómo esos temas, cómo lo podemos manejar en casa o cómo podemos hacer esas ayudas asistenciales con objetos que tengamos en ellas. Por ejemplo, lo otro es los exprimidores por ejemplo, las señoras que les encanta estar, digamos, haciendo algún tipo de aseo en casa, pero pues el aseo requiere de esfuerzo y requiere de mucho desgaste físico. Entonces, por ejemplo, se me regó algo, necesito traer el trapero y pues en la actividad del trapero y exprimir pues genera mucha actividad, mucha fuerza y también requiere mucho esfuerzo energético. Entonces en ese caso pues hay dispositivos que son los baldes donde están con agua, mete uno el trapero y simplemente uno lo exprime sin necesidad de exprimirlo a mano. Ese tipo de dispositivos son a los que me refiero. Son dispositivos que a veces no son tan costosos y sí los encontramos en el mercado. Lo otro importante es cómo controlar nuestro entorno. Uno a veces piensa que el entorno no tiene mucho que ver, pero sí. ¿Qué es ese entorno que debemos tratar? Por ejemplo, a nivel de ambiente, las personas con esclerosis múltiple se ha descubierto por varios estudios que el tipo de luz o, por ejemplo, la temperatura del ambiente hacen que sientan más o menos fatiga. Por ejemplo, una persona con esclerosis múltiple, la temperatura altas produce mayor fatiga, pero porque pues obviamente requieren de ciertos puntos de las cualidades físicas del ser humano, requieren que haya más gaste energético. Por ejemplo, pues el tipo de luz, no, la luz oscura no, es preferible una luz cálida, no la luz blanca. También pues la manera en cómo están colocados los muebles en nuestra casa, que permita la movilización de las personas, porque pues si son espacios muy reducidos y tenemos demasiados muebles, pues nuestros desplazamientos van a requerir mayor esfuerzo. Entonces lo ideal es que hayan unos espacios que nos permitan la movilización. Bueno, entonces en el control del entorno es muy importante. Y por último, para terminar, el dormir. Las personas con esclerosis múltiple, o por lo menos el 30% de las personas que sufren de esclerosis múltiple, tienen problemas para dormir. Entonces, ese problema se deriva de esa fatiga muscular o fatiga mental que tenemos durante el día. Entonces, por eso es tan importante todo lo que les acabo de decir, de esos tips, esas recomendaciones que tenemos para manejo de esa fatiga muscular, porque si no dormimos, no se recupera como ese sueño y al otro día pues obviamente se van a sentir cansados. Entonces la idea es que planifiquen, organicen sus días, organicen sus actividades, miren qué actividades requieren de ayuda, cómo debemos dividirlas o cómo debemos, digamos, utilizar dispositivos de ayuda. El hecho de aprender a tener varios descansos durante el día en el que hagamos descanso, manejemos la respiración, realmente cerremos los ojos y estemos con nosotros mismos, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar el día a día. No solo también la actividad física, obviamente es claro que la actividad física bien programada, realmente dada por un profesional en fisioterapia en el que les pueda establecer tiempos y duraciones y qué días y ustedes establecen en qué momento lo podrían realizar. Ese tipo de cosas ayudan bastante en ese manejo de la fatiga muscular. Les agradezco a todos, realmente este tema es fabuloso. Por parte pues de toda la parte de rehabilitación de Medicarte, creo que estamos a la disposición de todos los pacientes, de todos nuestros pacientes de esclerosis múltiple, para que nosotros podamos también ayudarlos en esa planificación de la actividad, darles esas recomendaciones. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, que lo tengamos siempre presente para pues hacer nuestras actividades diarias. Y pues ya saben que cuentan pues obviamente con todos los profesionales de rehabilitación de Medicarte de las diferentes sedes para que les ayudemos en eso. Si tienen dudas, si tienen algo, nos lo pueden preguntar. Ya saben que pueden solicitar sus citas a través de Medicarte dentro de los programas de esclerosis múltiple.
Entonces, muchas gracias a todos. Espero, como les decía, que este video haya sido de gran importancia y cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias.